Muy buenas noches, Iglesia del Tercer Día. Un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy quisiera compartirles un mensaje que he titulado Cristo, el gran intercesor. Bien, como ustedes saben, y gracias a Dios, hemos regresado a nuestra iglesia, a nuestro templo que el Señor nos ha otorgado, que nos ha dado, en la idea de poder tener esa comunión con el Padre en la vida de nuestro Señor Jesucristo como iglesia, que podamos tener esos tiempos de alabanza, de adoración, de ministración y claro está, de los tiempos de oración como iglesia misma, en una comunión estrecha, todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, orando e intercediendo por las necesidades del pueblo y de toda la gente, ¿sí? Pero hoy me gustaría particularmente hablar de por qué orar, la importancia de la oración en la vida de nosotros. Bien, todos sabemos que nosotros cuando oramos tenemos y establecemos esa comunión íntima con el Padre a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en donde de alguna manera, en la sinceridad de nuestro corazón, establecemos esa comunión bidireccional entre nosotros y el Padre, como Cristo, intercesor de nosotros ante Él. ¿Sí? Esa vida de oración que podemos llevar nos da tranquilidad, nos da soltura, nos da esa paz que necesitamos en momentos cotidianos como en momentos de aflicción, ¿sí? Donde podemos descargar nuestras necesidades, clamar por nuestras peticiones y también pedir la dirección del Padre a través de la unción del Espíritu en nosotros. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia acerca de lo que es la oración? Me gustaría que me pudieran acompañar. Santiago 5, del 3 al 16 dice así. Tengo versión Dios habla hoy. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Razones también por las que debemos de orar, para que nuestro Dios sea glorificado, para que nuestra identidad que tenemos en Él sea manifestada en nuestro corazón y en nuestra comunión que tenemos con Él en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué orar? Porque si pedimos, recibimos. La Biblia habla en Mateo 7, del 7 a 8, y dice así, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abre. También oramos para recibir paz. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos para recibir sanidad física y espiritual, porque también expresamos nuestra confianza en la gracia de nuestro Dios y en su amor y misericordia. Porque Jesús dio el ejemplo, ¿sí? ¿Qué mejor ejemplo que la vida de nuestro Señor Jesucristo? La Biblia habla de que Cristo tenía una vida de oración continua. Él oraba al Padre en todo momento, en la mañana, durante el día, en la noche. Oraba en lugares apartados o junto a sus discípulos, junto a la gente, donde él de alguna manera manifestaba y estableció una comunión estrecha en donde quería tener la presencia del Padre mismo en cada uno de sus instantes, en cada una de su vida. Él oraba antes de comer, después de sanar, y en todo momento él tenía una vida de oración, donde establecía que la comunión con el Padre era fundamental para su ministerio, donde él también podía descargar sus preocupaciones, sus tentaciones como hombre mismo, ¿sí? Donde él también pedía dirección. Pero me gustaría que de alguna manera fuéramos a un ejemplo claro de lo que es la oración y el sentido de intercesión de Jesús a nuestro Padre Celestial. Y me gustaría que me pudieran acompañar.
Esta oración está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que quisiera me pudieran acompañar. Evangelio de Juan, capítulo 17, tengo versión Reina Valera, que dice así. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En la Biblia hay una gran infinidad de oraciones, pero esta oración de nuestro Señor Jesucristo que extiende al Padre como intercesión para sus discípulos, para sus creyentes, hoy es sin duda la oración más bella de amor, de bondad y de fidelidad y de preocupación de nuestro Señor para toda su creación. Él, en ese amor al Padre, Él pide ser glorificado para que el Padre sea glorificado en el sacrificio de Cristo. La Biblia dice que en ese momento, en sus últimos días de ministerio en la tierra, en la última cena, Él estaba con sus discípulos y les dice, la hora ha llegado, es el momento en donde todos ustedes serán dispersados y me dejarán solos, pero yo no estaré solo porque el Padre me acompaña. Y les digo yo esto para que tengan paz, porque en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Qué bellas palabras de exhortación nuestro Señor Jesucristo les decía, e inmediatamente después externa esta bella oración de intercesión, de amor para sus hijos, como para también su iglesia misma. La oración en sí destaca varios temas particulares. Primero, la importancia de glorificar al Padre en la vida de Cristo a través de su sacrificio. La importancia de una fe y de una creencia de los discípulos en la vida de Cristo.
La importancia de saber que en el mundo habría aflicción, pero ellos iban a ser guardados del mal para que la obra redentora de Cristo se siguiera propagando. Evidentemente el amor del Padre para Cristo y sus discípulos y la importancia de que la misma iglesia y los mismos discípulos tendrían un propósito. La oración también está dividida en 3 secciones. Primero, Jesús ora por sí mismo. La segunda sección, Jesús ora por sus discípulos. ¿Sí? Y la tercera, Jesús ora por los creyentes que habían de llegar por la obra de sus discípulos. Pero quisiera que me pudieran acompañar a repasar estos mismos versículos del capítulo 17. Solo me permitiré leer algunos, y esta primera parte de la sección de oración está del versículo 1 al 5, cuando Jesús ora por sí mismo. Y me voy a permitir leer estos versículos. El 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Me gustaría destacar algunas enseñanzas de estos versículos. ¿Sí? Imagínense a nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, dice la Biblia, que levantó su mirada al cielo, ¿sí? Y hablaba de que Él tenía que ser glorificado para que nuestro Padre fuera glorificado, ¿sí? Él tenía una importancia y una prioridad en ese momento, que nuestro Padre Celestial fuera glorificado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Se acercaba su muerte en la cruz, así como también su resurrección. Esa manera de glorificar al Padre estaba fundamentada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Su sacrificio demostraría la grandeza del amor del Padre y de Cristo mismo para la creación, ¿sí? Jesús se sentía satisfecho de la obra que había realizado en sus discípulos, en sus siervos que el Señor les había encomendado. ¿Por qué? Porque les había transmitido ese mensaje de vida eterna. Y este es el mensaje de vida eterna, este es el mensaje de salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y soberano, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús establecía y restablecía esa relación del hombre con el Padre mismo a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Destaco 2 particularidades de este momento en donde Cristo pide ser glorificado. La importancia de la gloria al Padre a través de su vida y de la salvación que Él nos estaba otorgando a través de la difusión de la vida del Padre. La siguiente sección es: Jesús ora por sus discípulos. Esto está en los versículos del 6 al 19. Y me voy a permitir leer nuevamente algunos versículos de este párrafo. El 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. El versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y el versículo 13 dice: pero voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y el versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Quisiera destacar de estos versículos algunos momentos particulares de esa enseñanza cuando nuestro Señor Jesucristo ora por sus discípulos. Él se sentía orgulloso de haber compartido su vida y sus palabras a sus discípulos. En él había gozo, gratitud y amor por la lealtad de estos discípulos que lo habían seguido. ¿Sí? Resaltaba el hecho de que no solamente ellos recibieron la palabra,
sino que de alguna manera la obedecían y la ponían en práctica, confirmando y reafirmando una fe en nuestro Señor Jesucristo. También nuestro Señor intercedía por ellos al Padre para que Dios los protegiera y les mantuviera en esa unidad, ¿sí? Él sabía que pasarían momentos difíciles por predicar su palabra, por extender el mensaje de salvación que Él les había enseñado, porque habría gente que se opondría a ese mensaje. Él vuelve a interceder y pedir a Dios que los proteja del maligno, porque evidentemente el maligno se opondría a la obra que sus discípulos llevarían al mundo. Ante la maldad del mundo, los discípulos eran santificados y transformados por la palabra de verdad y por la gracia de nuestro Dios en la vida de ellos mismos. La vida santificada de los discípulos de Jesús demostraban sin duda la diferencia de vivir en una plenitud y cobertura de nuestro Señor, ¿sí? Ellos representaban la transformación viva de lo que hace Jesús en nuestra vida cuando confiamos, creemos y lo seguimos. Sabía que este testimonio les traería persecución, por eso el Señor pide que los guarde nuestro Padre. Jesús aprovecha este momento también para enviarlos, para comisionarlos, para continuar con ese mensaje de salvación a todo el mundo, porque en pocos días Él los dejaría solos. Resalto de estas peculiaridades de los versículos el testimonio de Cristo en la vida de los discípulos. El recibimiento de la palabra con toda candidez y amor de los discípulos a poderla creer, a poderla vivir y a poderla poner en práctica, en una vida de fe madura en ese tiempo que estuvieron con Él. El Señor manifiesta una protección para sus discípulos, para que Dios los guarde y los guarde del mal y de toda la gente que les pondría oposición. El Señor pide por una unidad que ellos deban de tener, así como Cristo la tiene en el Padre y el Padre en el Hijo, ¿sí? Claro está que era demostrado el gozo y el orgullo de nuestro Señor Jesucristo por la vida de sus discípulos al haberlo recibido y haberlo aceptado, ¿sí? Establecía una manera de santificarlos y hacerlos vivir en una vida distinta y apartada para Dios, y los había encomendado a un propósito, a una comisión que ellos tenían que seguir. La siguiente sección, ¿sí? Jesús ora por los creyentes. Esto está en los versículos del 20 al 25. Y voy a leer algunos versículos de este párrafo. Dice, el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El 23 y 24 dicen, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora Jesús incluye a todos aquellos que creerían en Él por la obra de sus discípulos mismos. Gracias a la fidelidad y amor de sus discípulos al ministerio que el Maestro les había encomendado, habría gente que iba a creer y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Esa oración de intercesión donde Cristo obra por los creyentes, hoy es el resultado de su iglesia que lo ha seguido y ha confiado en Él a través de la obra de sus discípulos hace 2000 años. Él confiaba que sus discípulos continuarían con el ministerio que los asignó y confiaba que lo harían de la mejor manera. Lo primero que Cristo pide para sus discípulos es que ellos mantengan una unidad que refleje sin duda un testimonio, que era lo que nuestro Señor Jesucristo les manifestaba en esa comunión continua que Él tuvo durante su ministerio. Así como la unidad que existe entre Cristo y el Padre y Cristo, el Señor pide que también sus discípulos tengan esa unidad confiando en Él, ¿sí? Así el mundo se daría cuenta que esta iglesia fiel y perseverante en esa fe representaban la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué me gustaría destacar? Evidentemente que por la obra redentora de nuestro Señor, enseñada a sus discípulos, hubo gente que creyó. Hubo gente que confió y que hoy es su pueblo y su iglesia que lo sigue en todo el mundo. El Señor clamaba para que existiera una perfecta unidad en esta iglesia, en este pueblo
y en sus discípulos mismos. Sin duda, la vida y el testimonio de esta iglesia representaría que confiamos y creemos en Cristo. ¿Y qué decir del amor del Padre para sus discípulos, para su iglesia misma, para Cristo mismo? Y algo tan maravilloso, Cristo en ese amor y gozo y bondad le pide al Padre que de alguna manera sus discípulos compartan con Él la gloria que le sería otorgada cuando Él estuviera con el Padre. Hoy, ¿qué es nuestra reflexión y conclusión de esta oración? Hoy, como empezamos en un inicio, la oración, ese es el lazo que de alguna manera nos une al Padre en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos recibido ese mensaje y esa oración perfecta de intercesión que Cristo extendió al Padre para sus discípulos y su iglesia misma. Hoy, esa oración en nuestra vida cotidiana nos da un ejemplo de amor del Padre a su pueblo, a su iglesia, de Cristo mismo a sus discípulos. Hoy en la importancia de saber que Cristo en ese modelo de oración empezó glorificando al Padre. En la importancia de que sus discípulos creyeron en Él y sabían que Él había sido mandado por el Padre a una comisión y a un propósito establecido. Hoy, esos mismos discípulos, como esa misma iglesia, daban testimonio de la vida de Cristo. No solo en un mensaje que ellos pudieron haber recibido, sino también en una obediencia de poder haber hecho su palabra. También podemos escuchar que esa oración perfecta de intercesión clamaba a Dios para protección de sus discípulos, de su iglesia misma, para que se mantuvieran en integridad y no fueran tocados por todo el mundo, por el maligno en su vida misma. ¿Y qué decir de la unidad perfecta que el Señor daba testimonio para que su pueblo representaba lo que Él era en el Padre como el Padre en Cristo? Y al final de la oración, el Señor encomienda un propósito, una comisión a esa iglesia misma que de alguna manera hoy somos el resultado de ese esfuerzo y de esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, de ese amor inmensurable del Padre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Hoy, en este tiempo, en este momento, en este mensaje de intercesión que hemos recibido hoy, nuestro Señor es glorificado en nosotros mismos en una fe en la cual hemos creído y confiado. Y quisiera que pudiéramos terminar esta palabra que hemos recibido el día de hoy a través de una oración. Padre bendito, te damos gracias en esta noche por este tiempo, por este momento, Señor. Gracias por ese ejemplo de oración que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado a su pueblo. Gracias porque en ese modelo de oración hemos sabido que nuestro Señor Jesucristo ha sido glorificado y tú glorificado en Él a través de un amor perfecto en el sacrificio que Él hizo para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de salvación que hemos recibido. Este es el verdadero mensaje para que todos creamos en el Dios verdadero y en Jesucristo al que ha sido enviado a nosotros. Gracias, Señor, porque también tú has orado por tus discípulos, por tus siervos. Gracias porque por esa fidelidad y por ese amor a ti y por ese testimonio, ellos continuaron predicando ese mensaje de salvación que tú les diste. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque por esa bendición que tú extendiste, tu pueblo ha crecido. Hoy somos el resultado de esa fe y de esa bendición que hemos tenido en ti. Gracias porque sé que has orado en mi vida como siervo, como discípulo, también como creyente. Y esto me lleva a glorificarte sobre todas las cosas, a orar por tus siervos y por tu iglesia y por aquella gente que te ha de conocer por la obra de tu iglesia, por la obra redentora de salvación y mensaje de salvación que extendemos. Te damos gracias en esta noche, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Iglesia del Tercer Día, por este tiempo, por este momento. Nos vemos la próxima ocasión. Gracias.